Saludos amables televidentes, bienvenidos a esta su entrega Dinámica Económica, un programa de economía para todos. Hoy como cada día a esta misma hora por este mismo canal le damos la bienvenida a nuestro amigo y hermano Jairo Severino. Muy buenas, hermanos Delgado, bendiciones para ti, también para los amigos televidentes, como siempre ahí pendientes de Dinámica Económica, un programa de economía para todos. ¿Qué tal, Delgado? En este día el Ministerio de Industria y Comercio dispuso una congelación de los precios de los combustibles. Ajá. Algo decepcionante porque esperaba Sí, que ¿verdad? por lo menos bajaran, aunque sea un peso. Bajó el lunes, martes y miércoles, el de El referencia. precio Sí. de petróleo de referencia para Sí. la República Dominicana, pero ya habíamos dicho incluso en entregas anteriores que era muy probable que el gobierno dispusiera una congelación del precio y no una rebaja, porque de todas maneras, señores, las finanzas públicas están limitadas. Sí, así es, ciertamente sí es. Dinero, ¿eh? Debe haber algún tipo de mecanismo ahora utilizado para cuadrar números. Tú lo sabes que es así. Claro. Porque tú has hablado muchas veces de el adelanto en la utilización del déficit previsto para el año 2016. Sí, que se gastó dinero de más. Casi 40.000 millones. Se agotó una parte En los primeros importante del déficit programado para el año completo. Pero aparte de eso, fíjate, Jairo, que vemos más al gobierno y a los agentes del gobierno hablar con mayor frecuencia de la necesidad del pacto fiscal que a los propios sectores que pudieran estar interesados en el sector privado. El sector privado lo menciona, pero tú ves que el gobierno... No, pero el sector privado está poniendo condiciones, Delgado. Sí, el sector privado está poniendo condiciones. En cambio, el gobierno lo que hace es que habla de la necesidad de ese pacto. Sí. Ese pacto es impostergable, que por lo menos en el primer año de la próxima gestión, que se inicia a partir del 16 de agosto, va a haber que concentrarse en la discusión del pacto fiscal. Un pacto fiscal que también incluye o ha de incluir una reforma fiscal, o sea, eso es inevitable. Sí. Sin embargo, fíjate que el gobierno se cuida de no mencionar la palabra reforma. Sí, porque la reforma mete miedo. Da miedo la reforma. Pacto fiscal. Bueno, pero mira que la reforma, no estamos hablando de reforma, estamos hablando de pacto fiscal. Digo, porque se entienda algo importante, la reforma, y lo hemos dicho, no implica también que se suba impuestos. No, la reforma fiscal no necesariamente es subir impuestos. Ahora, es lógico que esta reforma, si bien no establece la creación de nuevos impuestos, eso es seguro que va a implicar el aumento de tasas ya existentes o la ampliación de bases imponibles. O sea, eso es inevitable. Sí. Tenemos que prepararnos para eso. Eso no hay forma de evitarlo. Entonces, cuando el gobierno habla de las exenciones fiscales que tiene el sector empresarial, por supuesto, lo que está haciendo es anunciando que alguna de esas exenciones habrá que revisarlas. O sea, eso no hay forma de que eso se evite. Ahora, ¿cuáles son las exenciones que van a ser revisadas? Ya ese es otro tema. Pero Hay que revisar una parte. Hay que revisar una parte porque Zona Franca, óyeme Jairo, Zona Franca, para darte una idea, este año Zona Franca va a tener exenciones estimadas por la DGI en alrededor de 37.000 millones de pesos. 37.000 millones de pesos. ¿Cómo es posible? Eso es algo hasta prosaico, Delgado. Sí, es mucho. Entonces, tú tienes que, eso habrá que revisarlo. Otro sector que hay que revisarlo es el de la generación eléctrica. Sí. La exención de combustible a la generación eléctrica ronda los 20.000 millones de pesos, Jairo. Y si eso no se traduce, Millones de pesos. pero eso mismo, si no se traduce, Generaciones de combustible. si no se traduce en el precio de la electricidad, Al consumidor final, exacto. Sí, Que no se traduce sí. porque la tarifa no varía. Está bien que no la aumentan en el momento en que tal vez era obligatorio o necesario aumentarla. Pero tampoco la han bajado en el momento en que es necesario bajarla. Ahora, cuando tú analizas los costos operativos y el valor real del combustible de generación y de los componentes de costo de la generación, te das cuenta de que está muy por encima de como debería estar la tarifa eléctrica para los consumidores. Ahora, eso pudiera ser parte de la compensación o la recuperación de pérdidas que tuvo el gobierno en el pasado, cuando en momentos en que era necesario ajustar la tarifa no fue ajustada para evitar conflictos sociales. pero una cosa importante, Delgado, también. Tú has mencionado la parte que tiene que ver con la eliminación de algunas exenciones y incentivos que se le dan a algunos sectores mediante el perdón o el no cobrar impuestos y ese tipo de cosas, pero también, Delgado, ¿y qué hay que hacer de parte del compromiso que debe asumir el Estado para que el dinero que capta a partir de ahora sea invertido con calidad? El gasto
Hay que mejorar la calidad del gasto, claro. Sí, es necesario mejorar la calidad del gasto, pero fíjate algo que hay que reconocerle a este gobierno. Este gobierno en materia económica, financiera, fiscal, si se quiere, ha dado muestra de cierta transparencia. No voy a decir de mucha transparencia, pero sí de cierta transparencia. Por ejemplo, el gobierno se ha empeñado en este asunto de la cuenta única, por ejemplo. Sí, eso es importante. Para identificar dónde están los cuartos. Sí, un avance. De repente, tú puedes decir que el gobierno no De está dinero que se manejaba de manera discrecional. en instituciones. Entonces tú pudieras decir, bueno, que el gobierno no está siendo transparente en el gasto en sentido general. Tal vez no, pero sí está siendo más meticuloso en la identificación de los recursos que le entran al Estado. ¿Dónde está el dinero que le entra al Estado? Y tú te das cuenta, por ejemplo, que antes muchas de las tasas que pagaba la gente por servicios que presta el Estado, sí. tasas que, cuando digo tasas me refiero a impuestos que tienen pagos, que tienen como compensación, si se quiere, la oferta de un servicio. Por ejemplo, cuando usted va a sacar su licencia de conducir, usted paga un impuesto. Ahora, ese impuesto se traduce como una tasa, porque usted está pagando por un servicio, porque usted está pagando para llenar un requisito y le van a entregar una licencia. No es lo mismo que cuando tú pagas el ITEVIS, porque tú estás pagando a cambio de nada. O cuando tú pagas impuestos sobre la renta, tú estás pagando, pero el gobierno no te está compensando directamente por el pago que tú estás haciendo. Bueno, supone que la compensación viene por la indirecta, por los servicios, la seguridad. Sí. Pero de manera directa, cuando tú pagas una tasa, es cuando tú estás pagando para recibir un servicio. Pero la calidad del gasto hay que revisarla. Pero hay que asumir, el gobierno tiene que asumir también terminar la compromiso, porque no podemos estar en una reforma bien, en una reforma mal, en una reforma bien, déjame terminar. dándole dinero al gobierno sin Quiero explicar compromiso de allá para acá. Quiero explicarle a los televidentes para que entiendan esto de la tasa y el impuesto. Bueno. Cuando tú vas a sacar tu pasaporte, tú pagas un impuesto de 2.000, 3.000 pesos. Te dan un servicio. Pero tú recibes un servicio, tú recibes un pasaporte inmediato, y es un servicio inmediato. Entonces, eso es una tasa impositiva diferente al impuesto per se. Ahora, ¿qué ocurría antes? Que antes tú pagabas esa tasa o ese impuesto directamente a la institución en el pasado. Ahora tú tienes que ir a una oficinita que hay ahí del Banco de Reservas a pagar ese impuesto que no recibe directamente a la institución. Así es. Por lo tanto, ya Hacienda registra eso el ingreso de instituciones específicas que son a su vez agentes recaudadores directos o indirectos, y así entonces tiene un control mucho más estricto de qué cantidad de dinero le está entrando al Estado, aparte de lo que recauda de manera directa la Dirección General de Impuestos Internos. Eso lo registra la Dirección General de Aduanas. Eso se registra a través de tesorería. Entonces tú vas a pagar una multa, pero tú pagas la multa, pero la multa tú no se la pagas a la MED. No. Tú se la pagas al Banco de Reserva, tú pagas un recibo, vas con ese recibo a la MED y dice, mira, ya yo pagué mi multa, pero ya se registró en una cuenta del Estado. Así es. Que bien puede estar a nombre de la institución, pero que ya la Tesorería, la Contraloría General de la República y el Ministerio de Hacienda en sentido general ya tienen la información de que ese dinero entró al fisco. Entonces eso de la cuenta única y también del control de qué le entra o qué recibe el Estado es importante. Luego ahora lo que hay que hacer es lo que tú estás diciendo. ¿Qué hace el gobierno con ese dinero que recibe? La calidad del gasto. Ahora se está identificando con mayor efectividad el ingreso, pero esa identificación tiene que entonces traducirse en una mejor inversión de esos recursos para que se traduzca en una mejoría de la calidad de vida de la gente, y no de manera individual, no en la tarjeta solidaridad, no en la asistencia de bono gas ni de bono luz, sino en una mejoría de los servicios de salud en sentido general, una mejoría del servicio eléctrico en sentido general, una mejoría de la seguridad ciudadana. Y esa seguridad ciudadana se garantiza con inversiones en diferentes aspectos. ¿Y por qué no menciona educación, Delgado? Bueno, porque la educación está recibiendo un presupuesto de 130 mil millones de pesos. Sí, pero la pregunta es, ¿tiene calidad ese gasto? Bueno, no tiene calidad. Y esa es una también de las partes que hay que revisar. Bueno. Y eso debería estar revisándose ya, porque ya se firmó el pacto educativo. Sí. Ahora, el pacto educativo no ha servido para nada hasta ahora. ¿Por qué? En términos de calidad. En términos de seguimiento a los puntos acordados o los puntos pactados. Por eso hay que tener cuidado, porque ahora hablamos de que estamos discutiendo el pacto eléctrico y se va a discutir el pacto fiscal. De nada sirve firmar un pacto si no se va a cumplir de manera estricta con lo acordado, tanto de parte del sector privado
como de parte del sector gubernamental. Vamos a una pausa. Cuando retornemos seguimos Dinámica Económica. ¿Para qué sirve la política monetaria? Llegó el esperado momento de comprar tu vivienda y tienes que solicitar un préstamo hipotecario. Pero te encuentras con una economía con posibles debilidades, en la que el valor del dinero podría subir o bajar sin control. La inflación podría tragarse tu sueldo si es muy alta, o quebrar tus negocios si es demasiado baja. Y las tasas de interés podrían variar tan rápidamente que te daría temor tomar ese préstamo que necesitas. En fin, que no habría estabilidad ni confianza en la economía para que puedas realizar tus sueños. Para evitar esa situación, el Banco Central tiene la responsabilidad de hacer política monetaria, aumentando o disminuyendo la cantidad de dinero que circula en la economía para adecuarla a la demanda real, mantener la estabilidad de precios, garantizar el valor del dinero, controlar la inflación y cuidar que las tasas de interés se correspondan con la dinámica del mercado. Porque en una economía estable y confiable, puedes convertir tus sueños de hoy en tus logros del mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. Esteban Delgado, si hay una de las cosas que nosotros podemos estar orgullosos como dominicanos también, es por la calidad del sistema financiero dominicano. El aporte que históricamente ha hecho el sistema financiero dominicano, sobre todo en etapas importantes de crecimiento de la economía dominicana. Saca cuenta para que tú veas la ponderación que tiene el crédito a sectores productivos, por ejemplo, sectores que han aportado a la economía. Y hablamos, por ejemplo, del turismo, que es uno de los sectores más importantes, donde hay bancos que tienen carteras ya especializadas. En el caso de las pymes, por ejemplo, que es un sector que hay que reconocer que el presidente Medina pues le ha puesto más atención, digo yo, que cualquier otro ser humano que haya pasado por el Poder Ejecutivo, entendiendo la capacidad generadora y multiplicadora de empleos y de oportunidades para mucha gente, en el caso obviamente de las pymes. Pero si tú te vas al sector de construcción, uno de los sectores que más ha crecido en el país es el sector de construcción. ¿Y de dónde se suple el sector de construcción? Los constructores de manera directa y los que compran vivienda, porque el sector, el constructor, si bien es cierto que te pide un inicial, ¿verdad?, para que tú vayas completando el inicial, pero el préstamo, ¿de dónde que sale? ¿De dónde sale el préstamo? Sí, el sector construcción es uno de los sectores más vinculados con el sector financiero. ¿Por qué? Porque el sector construcción, los constructores van al sector financiero a financiarse para la construcción de las obras. Sí. Y luego los compradores de esas obras, entiéndase de vivienda principalmente, van al sector financiero también para obtener el financiamiento de la adquisición. Por lo tanto, el vínculo con el sector financiero es constante. Pero tú haces referencia a el vínculo del sector financiero con los sectores productivos o económicos del país. Sin embargo, más que eso, Iron, también está
la garantía que ofrece ese sector financiero en términos de la solvencia o de los niveles de solvencia que exhibe. Sí. Aquí todos sabemos que pasamos sí. por una situación de crisis financiera bastante seria y grave durante hace 13 años. Sí, hace 13 años, el año 2003-2004, lo cual fue algo que nos afectó seriamente, todavía nos afecta, pero que al mismo tiempo se tradujo en un beneficio. ¿En cuál beneficio? Bueno, en el beneficio de que a partir de ahí se establecieron mayores regulaciones sobre el funcionamiento del sector financiero. Y la sanidad del que sirve el sector financiero de ahí para acá ha sido bastante adecuada. Tanto así que se han presentado situaciones de dificultad de algunas instituciones del sector financiero y los procesos de fusión, de adquisición o de disolución de determinadas entidades se han desarrollado sin ningún tipo de trauma y sin ningún tipo de afección para la economía. Es cierto. Ahora, ese tipo de sanidad que exhibe nuestro sector financiero es una sanidad que nosotros debemos preservar y se preserva por el bien de todos, sí, no solamente por el bien del sector financiero, se preserva con base en la colaboración, sí, con base en la colaboración, en la contribución de que eso se maneje de la manera que debe manejarse. Uno de los sectores más transparentes por ley es el sector financiero. Entonces el sector financiero tiene la obligación de publicar sus estados todos los meses, de publicarlo también, no solo de publicarlo, de ponerlo a disposición de la Superintendencia de Bancos, que es el órgano que lleva las estadísticas del sector financiero junto con el Banco Central, sino también de ponerlo a disposición del público en general con publicaciones que deben salir en periódicos de circulación nacional de manera obligatoria cada 3 meses. O sea, que es un sector bastante transparente. Y basta con que usted vea una mirada, una ojeada a los estados financieros que publican los bancos para usted darse cuenta de más o menos cómo marcha la cosa. Es cierto. Y entonces, importante. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado, Jairo, cuando se van a emitir críticas en torno a determinadas entidades financieras. Sobre todo si usted está claramente definido como un fabricante de rumores infundado, el rumor de hecho es rumor. Sí, no, y además también la procedencia, sí, porque también tú tienes que tomar en cuenta eso. O sea, sí, fíjate que nosotros somos periodistas que nos manejamos en el ámbito económico. Así es. ¿Y cómo es que hacia nosotros llega una información sobre la situación que pudiera estar pasando el sector financiero o alguna entidad del sector financiero tradicionalmente solvente, dicho sea fácil? Como es, así es. El origen de esa información, automáticamente yo lo cuestiono y los periodistas estamos para cuestionar. Sí. O sea, no es lo mismo que a ti, una firma consultora, auditora de prestigio, financiera de prestigio, te filtra una información y te diga, mira, aquí está pasando una situación con tal o cual entidad. A que te venga con esa información una entidad, una ONG o una asociación o hasta muy interesado que no tiene ningún tipo de vínculo o de conocimiento de cómo funciona el sector financiero. Así es. Pero tú tienes que tomar en cuenta la fuente. Y esta persona que me está dando esa información sabe más que yo de finanzas, sabe más que yo de banca, que me van a decirme, mira, está pagando, tiene un desencaje. Bueno, pero si tiene un desencaje, espérate, déjame averiguarlo, porque también es otra cosa. Vamos a ver los números. Además hay que ser responsable. Lo primero que ocurre cuando una entidad financiera está en una situación difícil y tú te das cuenta es que tú entras a las estadísticas que ofrece la Superintendencia de Bancos y tú te fijas cuáles son las entidades que están atrasadas en la presentación de resultados financieros. ¿Ya es una señal? Ya es una señal. Entonces dices, bueno, pero esta institución tiene 2 años que no presenta su estado financiero. Bueno, tú puedes decir, que esto no se da y no se da. Sin embargo, no se da. Entonces, como no se da y todas presenta su estado financiero con tiempo, entonces eso te indica que no, que hay dificultad, que no puede haber dificultad. Pero no solo eso. En los últimos días, por ejemplo, se produjo un rumor, y creo que algunos medios de comunicación cometieron un error grave, Jairo, con relación a información que se dio a conocer en torno a una de las instituciones financieras más importantes del país y por demás estatal. Así es. Entonces, tú dices, bueno, mira, hay que tener cuidado, pero más todavía si se trata de una institución estatal. ¿Por qué si se trata de una institución estatal? Jairo, porque el Estado no quiebra. Eso es lo que me parece extraño. El Estado no quiebra. El Estado no quiebra. Si hay algo que tú puedes hacer, bueno, mira, a mí el Estado me debe un dinero, pero está registrado. Sí. El Estado te lo reconoció como derecho. Sí. Pues mira, ya, tú puedes preocuparte por la tardanza. Pero eso no está seguro. Porque los estados no quiebran. En todo caso, y estamos hablando del Estado en sentido general. Imagínate de una institución financiera, por ejemplo, que es la receptora de todas las cuentas nacionales. Sí, todo. Del Estado, de todas las cuentas nacionales. Solamente por el flujo de caja. Solo por eso. Que puede tener un banco
propiedad del Estado, donde todas las cuentas del Estado se registran en ese mismo banco, solamente por el flujo de caja, no hay forma de que pierda la solvencia. No hay forma. No hay forma. ¿Por qué? Porque constantemente están recibiendo y despachando dinero. Constantemente. ¿Por qué? Porque todas las cuentas, propiedad del Estado, están, de todas las instituciones del Estado, están depositadas, ubicadas en esa institución. O sea, automáticamente eso garantiza la solvencia. Pero, básicamente, es necesario tener cuidado con las críticas y los rumores. Sí. Sí, no caer en eso. Y más en áreas donde son fáciles de comprobar. Pero fíjate que la misma ley monetaria y financiera trata de cuidar cuida la idoneidad, la claridad, la transparencia y, si se quiere, la estabilidad del sistema mismo. Porque no es que usted no tenga derecho a decir lo que usted piense, pero caramba, usted tiene que tener sustentación y tener base. Mira, en este país, y yo creo que tú y yo que vivimos en este sector, manejando mucha estadística, y escudriñamos día a día las estadísticas de los bancos, tanto en la superintendencia de banco como en el Banco Central, y nos damos cuenta que hay un seguimiento día a día, prácticamente al minuto, muy riguroso, de lo que hay en cada institución financiera. No, y cuando viene el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, la misión que viene cada 3 meses, sí, a propósito del capítulo 4 de nuestra relación, sí, con el Fondo Monetario Internacional. Óyeme, una de las áreas donde ellos ponen más énfasis es precisamente en la condición del sector financiero. Así es. Y el Fondo Monetario Internacional no tiene que guardar apariencia. No, así es. Si ve irregularidades, las menciona tal cual. Menciona también cuando ve que la situación marcha bien. Y en los últimos años, afortunadamente, lo que hemos tenido es buenas críticas de parte de un organismo internacional de la calidad del Fondo Monetario Internacional en torno al sector financiero. De hecho, hasta la crisis del año 2003, Delgado, se manejó tan correctamente que después Estados Unidos, en su crisis de 2008, hizo la misma medición, lo mismo que recetó República Dominicana. O sea que lo que te indica fue que se siguió el procedimiento, se siguió lo que dice el manual. Vamos a una pausa. Cuando retornemos, dinámica económica. Atendemos casos, ayudamos personas. El servicio al cliente es lo más importante para nosotros. Tratar a cada persona como un miembro de la familia es nuestra prioridad. Brindar las mejores atenciones es nuestra misión. Yo fui víctima de un fraude electrónico vía internet. Pude ir al banco del cual me fue sustraído el dinero a tratar de que me dieran auxilio. Llegué a ProUsuarios, hice la reclamación formal y, para mi sorpresa, la superintendencia resuelve que el banco me devuelva mi dinero. Ya tú sabes, sentí en ProUsuarios un equipo dispuesto a darme servicio. Así me sentí en ProUsuarios. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Cuentas con nosotros. Ya no hay que hacer malabares. Móntate, múdate y resuelve con los préstamos de la Nacional, con tasas fijas y sin malabares. Así de fácil lo vas a lograr. Compra tu vehículo, tu casa y resuelve lo que desees. Financiamientos disponibles con tasas fijas desde 1 hasta 5 años. Oferta disponible en alnap.com.do. Ciertas condiciones se aplican. Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar, donde todo es más fácil. Cada día, muchas somos las mujeres que nos vemos con problemas que no nos dejan ni movernos, que se sienten como si tuviéramos una montaña encima. Mi mamá y mi abuela me enseñaron que a veces esa montaña no se va a mover, que la que se tiene que mover eres tú. Ellas movieron grandes montañas para que yo llegara a ser lo que soy hoy.
Bueno, Severino, pero hablamos del ajuste fiscal que requiere el gobierno, y es un ajuste fiscal que, bueno, se cae de la mata. Es lógico que en una situación de año electoral, de campaña electoral, siempre los gobiernos se exceden en el gasto. Y no necesariamente en el gasto para comprar votos, ni en el gasto para qué sé yo, para extorsionar gente. No es eso. El gasto público. El gasto público, principalmente el gasto de capital. Porque lo que hacen los gobiernos es que por un asunto populista empiezan a construir obras y a reparar, a arreglar. Lo que deben reparar o arreglar en el año completo, lo arreglan en un mes o 2 meses. ¿Por qué? Porque tienen que ganarse el favor de la comunidad en sí misma. Entonces, de repente, bueno, vamos a hacer aceras, vamos a hacer contenes, vamos a hacer calles. Entonces, dirás, se está excediendo el gasto del gobierno, pero no es que están botando el dinero, ni que se están, qué sé yo, ni se están robando el dinero. Yo recuerdo cuando se dio a conocer el excesivo gasto que tuvo el gobierno en el año 2012, durante la campaña electoral de hace 4 años, y luego durante la transición, cuando Leonel Fernández debía entregarle a Danilo Medina, y se hablaba de un déficit de 187,000 millones de pesos. Posteriormente, Leonel Fernández pronunció un discurso para justificar ese déficit. Pero en la justificación del déficit, si se fijan, lo que hacía Leonel Fernández era explicar que el dinero ciertamente... que con ese dinero, o que el presupuesto, que el gobierno ciertamente incurrió en un déficit, pero que el dinero efectivamente se gastó. Así es. O sea, que el dinero se gastó más de lo que debieron, pero se gastó. Claro, la otra parte tiene que ver con sobrevaluaciones. La otra parte tiene que ver con contrataciones de gran ya es otro tema. Ahora, lo que tratamos de explicar es, mira, yo ciertamente incurrí en un déficit, pero yo gasté el dinero, o sea, el dinero se gastó en el Estado. El dinero se gastó para el Estado. El dinero no se lo cogió nadie se lo robó. O sea, era lo que trataba de justificar el gobierno. Y ciertamente, cuando los gobiernos se exceden en el gasto, no necesariamente es que se está desapareciendo el dinero, sino que simplemente el gobierno también le está dando prioridad a obras. Pisa el acelerador. Así, pero está dando prioridad a obras que tal vez no son prioritarias en ese momento, o está queriendo terminar una obra que tal vez no es necesario terminar en ese momento. Y con el 2012 ocurrió algo más grave aún. Y te voy a decir por qué. El gobierno se excedió en el gasto durante la campaña electoral. Sí. Para ayudar, bueno, a que Danilo Medina ganara la presidencia, para que el gobierno tuviera poder, fluyera en el triunfo. Claro. Entonces el gobierno se excedió en el gasto. Ahora, ¿qué ocurre? Leonel Fernández, como se iba del gobierno, porque iba a entregar el gobierno, también se excedió en el gasto durante la transición. Entonces fíjate que hubo un afán de inaugurar obras. Entre mayo y agosto hubo un afán de inaugurar obras, de terminar obras corriendo lo más pronto posible para llevarse el crédito o el mérito de que fue él que la inauguró. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Que el gobierno se excedió en el gasto también durante la transición. Pero fue un exceso de gasto con el afán, tal vez personal, de un presidente que quería irse con una mejor imagen. La imagen de que tal o cual obra la dejé yo. Sin embargo, se tradujo en un error. ¿En cuál error se tradujo? Se tradujo en un error de que entonces se inauguraron obras que no estaban debidamente terminadas. Así es. Y se incurrió en el error de que ese déficit se disparó muchísimo más. Y al final entonces se tradujo en una situación adversa a lo que quería lograr en ese momento el presidente saliente, que era tal vez salir elogiado por una población conforme con la cantidad de obras que inauguró. Pero lo que salió fue afectado en su imagen por haberse cedido en el gasto sin necesidad. No que se robó dinero, sino que se gastó dinero de más que no debió gastarse en ese momento. Muy cierto, tienes razón, Delgado, y la verdad que ha sido una conversación excelente con los amigos televidentes, y como siempre agradecido de que estén con nosotros. Será hasta una próxima Dinámica Económica.